estar en esta sesión y bueno, por sus saludos, por sus buenos deseos, y vamos a tratar de que esta reunión valga la pena, ¿sí? Vamos a hacer todo lo posible porque así sea. Muy bien, empezamos entonces. Cuando hablamos de medidas de coerción procesal, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando siempre, y digo siempre, de limitaciones, estamos hablando de restricciones, estamos hablando de afectaciones a derechos fundamentales. Porque toda medida de coerción, sin excepción, toda, implica eso, una limitación, una afectación, una restricción a un derecho fundamental. Sea la que sea. Cuando aplicas prisión preventiva, te limitan la libertad. Cuando haces un embargo, ¿cierto? Te quitan tu bien, ¿cierto? ¿O no? Siempre, cuando se dicta una medida de coerción, ya sea con fines de investigación, ya sea con fines cautelares, o sea, para asegurar que la sentencia se ejecute, se cumpla, ya sea con fines de aseguramiento probatorio, o sea, con bienes de tutela tuitivo-coercitivo. Sea cual fuere la finalidad de la medida de coerción, siempre una medida de coerción busca, siempre una medida de coerción limita un derecho fundamental. Eso creo que es un punto de partida que tenemos que tener claro. Toda medida de coerción implica una limitación, una afectación, una restricción de un derecho fundamental. Toda medida de coerción implica eso. ¿Sí? 2. Una medida de coerción es un mal necesario. Porque limitar un derecho fundamental siempre es un mal. Pero es un mal necesario. ¿Por qué? Porque se hace para lograr ciertos fines. ¿Y con qué fines se dictan esas medidas que limitan derechos fundamentales, que restringen? ¿Con qué fines? La primera finalidad de una medida de coerción, creo, es hacer una investigación exitosa, investigar bien. Y cuando hacemos una medida de coerción con fines de investigación, tenemos, por ejemplo, un allanamiento. Cuando a una persona le revientas la puerta de su casa y te metes y le buscas todo, y revisas todo, levantas la alfombra, mueves el parquet, cuando revisas todo dentro de su casa, luego de un allanamiento, ¿cierto? ¿Le afecta su inviolabilidad de domicilio o no? Porque todos tenemos derecho incluso a nuestras propias miserias dentro de nuestra casa, ¿o no? Y si se meten a tu casa, te están limitando, te están afectando tu inviolabilidad de domicilio. Cuando te interceptan comunicaciones, cuando te hacen, como se dice, te pinchan tus teléfonos, que te están afectando tu secreto de comunicaciones. Esas son medidas de investigación. ¿Para qué se hacen esas medidas? Para investigar de manera exitosa. Son medidas de investigación. Entonces, la primera finalidad de una medida de coerción, el primer fin de una medida de coerción, es investigar de manera exitosa. Es investigar de manera exitosa. Es la primera finalidad de las medidas de coerción. La segunda finalidad de las medidas de coerción es la finalidad cautelar. ¿Y qué es la finalidad cautelar? Esa finalidad la hemos traído del derecho civil. ¿Qué es una medida cautelar? Una finalidad cautelar es asegurar que la sentencia se cumpla. Asegurar que cuando se emita sentencia, eso se ejecute. Ejemplo de medida cautelar por excelencia, la prisión preventiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque evita fuga, de manera tal que cuando se lee la sentencia, el procesado está ahí para cumplir su pena. La prisión preventiva es una medida cautelar por excelencia. Busca que la sentencia se ejecute, se cumpla. El embargo, por ejemplo, es también otra medida cautelar, ¿o no? Porque busca que el día que se ordene un monto de reparación civil en la sentencia, haya plata para con eso cubrir el monto de la reparación civil. Por eso el embargo es una medida cautelar. ¿Sí?
Entonces tenemos medidas de investigación y tenemos medidas cautelares. Pero hay otro tipo de medidas también, que son las medidas de aseguramiento probatorio. Una medida de aseguramiento probatorio no busca cautelar, sentencia, no busca investigar, simplemente es una medida de aseguramiento probatorio, que es asegurar prueba en el juicio. Ejemplo, la incautación con fines de aseguramiento probatorio. Ejemplo, el secuestro de bienes con fines de aseguramiento probatorio. Ejemplo, el impedimento de salida del país de un testigo. ¿Para qué le impido salir del país a un testigo? Para hacer aseguramiento probatorio, para que el día que le toque testificar pueda concurrir o no. Esas son medidas de aseguramiento probatorio, no son medidas de investigación, no son medidas cautelares, son medidas de aseguramiento probatorio. Y por último, están las medidas tuitivo-coercitivas. Tuitivo-coercitivas. ¿De acuerdo? Y esas medidas tuitivo-coercitivas, ¿qué buscan? Las medidas tuitivo-coercitivos buscan que el delito deje de cometerse, que el delito ya no se siga cometiendo. Buscan evitar la continuidad delictiva. Buscan evitar que el delito se continúe cometiendo. Ejemplo, las suspensiones de derechos mientras dure el proceso. Las suspensiones en el ejercicio del cargo mientras dure el proceso. Cuando suspendemos en el ejercicio del cargo a cierto funcionario público mientras dure el proceso, ¿qué estamos tratando de evitar? Que siga en el cargo mientras dure el proceso para que deje de seguir robando o no. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto o no? Cuando yo realizo esta medida que acabo de mencionar, que es suspender en el ejercicio del cargo a un funcionario público, solo se puede suspender en el ejercicio del cargo a un funcionario público que no ha sido elegido por sufragio, que no es de mandato popular, sino es de confianza, ¿no? Por ejemplo, se le puede suspender en el ejercicio del cargo al director municipal, se le puede suspender en el ejercicio del cargo a cualquier funcionario que no sea de elección popular, ya. ¿Y para qué le suspendo en el ejercicio del cargo? Por ejemplo, si lo estoy investigando por corrupción, lo suspendo en el ejercicio del cargo para que deje de seguir robando mientras dure el proceso o no. ¿Cierto? ¿Ves? Esa es una medida, por ejemplo, que no busca asegurar sentencia, no busca asegurar prueba, no busca investigar efectivamente, lo que busca es evitar que el delito se continúe cometiendo. Cuando suspenden tu licencia de conducir mientras dure el proceso, cuando te suspenden tu licencia para portar armas, cuando te suspenden la patria potestad de tus hijos porque los estabas maltratando. ¿Qué se busca con esas medidas? Evitar continuidad delictiva, evitar que el delito se siga cometiendo. Entonces, los que me están escuchando hoy día, hay algo fundamental que tenemos que entender. ¿Y qué es eso fundamental que tenemos que entender? Que cuando pedimos una medida de coerción, lo primero que le tenemos que decir al juez es con qué fin lo queremos. Normalmente el fiscal es el que pide medidas de coerción, ¿o no? Eventualmente lo puede pedir el actor civil cuando son embargos, ese tipo de medidas patrimoniales, pero normalmente las medidas de coerción las pide el fiscal. Entonces, lo primero que le tiene que decir el fiscal al juez cuando le pide una medida de coerción, ¿qué cosa es? ¿Con qué fin lo quiere? ¿Por qué? Porque solo si le dice con qué fin lo quiere, sí, solo si le dice con qué fin lo quiere, el juez puede saber si la medida es o no proporcional. Porque la finalidad de la medida se atiende ¿en base a qué? A la finalidad que tú persigues. La finalidad de la medida de coerción determina si la medida en específico que pides es o no proporcional con ese fin, ¿cierto? ¿O no? Por ejemplo, me ponían un ejemplo muy bonito. Acá hace un momento, alguien me decía, Lena me decía en el chat, Lena me decía, cuando el imputado es mayor de 65 años, adolece de una enfermedad incurable, sufre incapacidad física permanente. Ya, ahí cabe, puede, dice el código, puede el juez disponer
¿cierto? Una detención domiciliaria o no. Entonces yo pregunto, el juez dice al fiscal, fiscal, tú me estás pidiendo prisión preventiva, ¿con qué fin? Con el fin de evitar fuga, doctor. ¿De quién? Del procesado. ¿Qué edad tiene el procesado? 70 años. Encima tiene una enfermedad incurable. Entonces yo pregunto, con 70 años, con una enfermedad grave, ¿ustedes creen que este procesado va a chapar frontera y va a huir por el mundo? Difícil, ¿verdad? Entonces el juez le va a decir al fiscal, no necesitamos meterlo a una cárcel a este hombre. Para lo que tú quieres, basta con que le tengamos detención domiciliaria o no. Entonces, ven, la proporcionalidad de la medida se atiende, regula la finalidad que tú quieras y atendiendo al caso concreto. Si no tienes clara la finalidad, ¿cómo defines proporcionalidad? Por eso es que es importantísimo que cuando un fiscal requiere una medida de coerción, ¿cierto? Lo haga con ese fin. Franklin me hace una pregunta muy interesante. Me dice, ¿el requerimiento de prisión preventiva solo procede para evitar fuga? No. La prisión preventiva también se puede dar para evitar perturbación de la actividad probatoria. La prisión preventiva también se puede dar con ese fin, ¿no? De evitar perturbación de la actividad probatoria. Sin embargo, si yo le pido con ese fin al juez, señor juez, le pido prisión preventiva para evitar obstaculización, para evitar obstrucción, para evitar perturbación de la actividad probatoria, si le pido al juez con ese fin, tal vez el juez no me dé la prisión preventiva. Porque el juez me dice, si lo que tú quieres evitar, tal vez lo podemos lograr con otro tipo de medidas. ¿Me entienden? No es proporcional. La prisión preventiva, por excelencia, más bien, ¿qué cosa busca? Evitar fuga. Porque para evitar obstrucción, puedes dictar otro tipo de medidas que pueden lograr esa finalidad sin causar tanto daño. ¿Por qué? Porque un principio de las medidas de coerción es la proporcionalidad. ¿Y qué quiere decir la proporcionalidad? Usas la medida que es necesaria para la finalidad. Usas la medida que es necesaria para la finalidad y no otra. ¿Por qué? Porque si hay otra menos gravosa, ya no es necesaria la anterior. Siempre debes usar la medida menos gravosa que cumpla y logre ese fin. ¿De acuerdo? Es el principio de adecuación o necesidad de proporcionalidad stricto sensu. ¿De acuerdo? La prisión preventiva es la excepción. Sí, pues, ¿cómo entenderlo? Me pregunta Alan, a partir de la proporcionalidad. ¿Cómo entenderlo? Me pregunta Alan, a partir de la proporcionalidad. Yo les voy a decir cómo entenderlo a partir de la proporcionalidad. Yo les voy a decir cómo entenderlo a partir de la proporcionalidad. Vamos, les voy a decir cómo. Miremos. Miremos. Dos sicarios en moto. ¿A qué se dedican estos señores? A que a cambio de 2.000, 3.000 soles, 4.000 soles, ¿cierto? Le quitan la vida a una persona. ¿Cierto? Pregunto, ¿son sicarios que movilizan en moto? A cambio de una cantidad de dinero van y le quitan la vida a una persona sin más. Yo pregunto, ¿estamos viendo sicariato todos los días o me equivoco? ¿Todos los días hay sicariato o no? ¿Sí? Ya está. Si mañana capturan unos sicarios, luego de que acaban de matar a una persona, en flagrancia los capturan, a los sicarios. Yo les pregunto, el fiscal tiene que pedir una medida de coerción mientras dure el proceso. Y una medida de coerción siempre va a colisionar con la presunción de inocencia, pero igual se pide, porque toca, ¿cierto? Yo pregunto, el fiscal le dirá al juez, señor juez, quiero que a estos señores que se les está imputando sicariato, en la formalización de investigación preparatoria, se les dicte prisión preventiva. Yo pregunto, ¿esta medida es proporcional con esos señores sicarios? Sí. ¿Por qué? Porque es una medida útil para evitar que fuguen, ¿cierto? Y además es necesaria. ¿Por qué? Porque no hay otra medida que logre evitar que fuguen, que continúen cometiendo delitos y que perturben actividad probatoria, ¿o no?
¿O ustedes creen que al sicario lo voy a yo controlar y voy a evitar que fugue y voy a evitar que continúe cometiendo delitos y voy a evitar que perturbe actividad probatoria con una comparecencia? Señor sicario, perdón, discúlpeme por haberle dicho señor sicario. Señor presunto sicario. Señor presunto sicario. Ya está. Señor presunto sicario, le vamos a dar comparecencia y usted se va a presentar cada vez que le vamos a citar. Por la zarita, señor juez, lo voy a hacer. Muy bien. Señor sicario, mientras dure, señor presunto sicario, mientras dure el proceso, ya no siga matando gente. No, acá me planto. Acá me planto. ¿Cierto? Señor sicario. Y ni se le ocurra andar amenazando a los agraviados, a los testigos. No. Es más, yo mismo voy a traer todo lo que me vincula. ¿Ustedes creen que eso va a pasar? Pregunto, ¿hay otra forma de controlar a ese señor presunto sicario que no sea como una prisión preventiva? No, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la prisión preventiva será útil y también es necesaria y por lo tanto proporcional en estricto, pero atendiendo aquí a la finalidad y al caso concreto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante que yo empiece esta conversación con ustedes a partir de las finalidades de la medida de coerción? Porque solo a partir de la finalidad y nada más que a partir de la finalidad, yo puedo decidir si la medida que aplico es o no necesaria, es o no proporcional, solo con la finalidad y atendiendo al caso concreto. ¿De acuerdo? La reiteración delictiva, me pregunta Miranda Solís, eso está en la parte general de las medidas de coerción. Si revisan el Código Procesal Penal en la parte de las medidas de coerción, está de manera expresa en nuestro Código Procesal Penal que una finalidad de la medida de coerción es evitar la reiteración delictiva. Claro, lo que pasa es que no nos gusta leer el código, ¿cierto? Pero en el código, una finalidad de las medidas de coerción, ¿cuál es? Evitar reiteración delictiva. Y de toda medida de coerción, incluso de la prisión preventiva, aun cuando algunos dicen que para la prisión preventiva no, porque la prisión preventiva solo busca evitar fuga y evitar perturbación probatoria. ¡No, señor! Porque la norma de la parte general de las medidas de coerción se aplica a todas las medidas. Porque está en la parte general. ¿De acuerdo? Se aplica en la parte general. Y está para todo. La finalidad de evitar reiteración delictiva. Doctor, pero no me parece que evitar reiteración delictiva deba ser una finalidad, me decían el otro día. Yo le dije, ¿por qué, señor participante? Me encanta escuchar cuando alguien discute conmigo, me encanta, me apasiona. Doctor, a ver, puedo entender que querramos evitar fuga. Puedo entender que querramos evitar perturbación de la actividad probatoria. Puedo entender que querramos investigar adecuadamente. Con esos fines los entiendo. Pero, doctor Almanza, cuando nosotros necesitamos una medida para evitar reiteración delictiva, estamos partiendo de la presunción de culpabilidad y no de inocencia. Porque si yo dicto una medida para evitar reiteración delictiva, ¿de qué estoy partiendo? ¿De que eres inocente o de que eres culpable? De que eres culpable. Y yo le dije a mi participante, qué inteligente eres. ¡Ah! ¿Cierto? Es cierto, es exacto, tienes la razón. De eso se parte. De eso se parte. Se parte de la presunción de culpabilidad. ¿Sí? Bonito tema, ¿verdad? Bonito tema. Pero se parte de la presunción de culpabilidad. Porque si yo digo, te dicto esta medida para evitar que sigas cometiendo delitos, es porque estoy partiendo de que eres culpable, no de que eres inocente, ¿sí? Entonces, eso es las finalidades de las medidas de coerción. ¿Estamos? 4 finalidades. Investigar, cautelar, asegurar prueba y evitar reiteración delictiva. Esto es tutela tuitivo-coercitiva. Con esos fines se dictan medidas de coerción. Muy bien.
Las medidas de coerción se dictan sobre la base de la aplicación de ciertos principios. Y esto lo voy a explicar rapidito. Hay ciertos principios que se tienen que respetar cuando se dictan medidas de coerción. ¿Y cuáles son los principios que se tienen que respetar cuando se dictan medidas de coerción? Primer principio, legalidad. ¿Por qué? Ninguna medida de coerción en materia penal se dicta cuando la ley expresamente no lo permite. En materia civil, sí. En materia civil pueden haber medidas genéricas incluso. ¿De acuerdo? O que el juez las cree para el caso concreto. En materia penal, no. En materia penal, el principio de legalidad es irrestricto en medidas de coerción. ¿Qué quiere decir eso? Solo se aplican las medidas que la ley establece. Y como la ley lo establece, en la forma que la ley lo establece. Principio de legalidad. Segundo, principio de rogación. En materia penal, las medidas no se dictan de oficio. Siempre se dictan a pedido de la parte legitimada para pedirlo. ¿Y quién es la parte legitimada para pedirlo en materia penal? Eventualmente, el actor civil, pero el fiscal pide casi todas las medidas. El actor civil pedirá las medidas patrimoniales, ¿cierto? Pero el fiscal pide casi todas las medidas. Principio de rogación. Tercero, principio de judicialidad. Solo el juez dicta medidas de coerción. Y solo el juez controla coerción cuando se hizo sin que él ordene. Por ejemplo, coerción procesal sin que el juez ordene. Detención en flagrancia. Coerción que se hace sin que el juez ordene. Allanamiento en flagrancia. Coerción que se hace sin que el juez ordene. Incautación en flagrancia. Coerción que se hace sin que el juez ordene, sino por orden del fiscal. Allanamientos, incautaciones, cuando hay urgencia y peligro, pero no flagrancia. Cuando pasa eso, el juez no lo ordena, pero el juez lo controla a través de lo que se llama la confirmatoria. Pero siempre el juez controla la coerción. ¿Por qué? Porque es un control no ex ante, sino es un control ex post. Pero el juez de que controla, controla. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo óptimo? Lo óptimo es que el juez lo controle antes, no lo controle después, lo controle antes. Eso es lo óptimo. Un control ex ante. Pero a veces el control es ex post, pero siempre control judicial. ¿Qué más? Principio de debida motivación. Toda medida de coerción tiene que ser debidamente motivada. ¿Qué significa que sea debidamente motivada? Que el juez me tiene que fundamentar por qué está afectándome mi derecho fundamental. Y me tiene que decir con este fin, porque se han cumplido estos presupuestos. ¿Se entiende? Me tiene que motivar. Toda medida de coerción es motivada y además susceptible de ser impugnada. ¿Por qué? Por lo que implica. ¿Qué implica? La limitación a un derecho fundamental. Luego, toda medida de coerción, otro principio que es muy importante que lo recuerden, ¿cierto? Es temporal. Ninguna medida es indefinida. Siempre está sujeta a un plazo. Principio de temporalidad. Luego, principio de provisionalidad o variabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Ninguna medida es definitiva. Las medidas pueden variar en cualquier momento. ¿Y cuándo varía una medida? Cuando las condiciones en las que se dio la medida varían. Si las condiciones varían, la medida varía. Eso se llama principio de provisionalidad o variabilidad. Yo pregunto, cuando te dictan medidas de coerción, ¿se verifica cumplimiento de presupuestos o no? ¿Cierto? ¿O no? Cuando se dicta toda medida de coerción, ¿hay que verificar presupuestos? Sí, ¿verdad? ¿Hay que verificar requisitos? Sí, ¿verdad? Ok, pero los presupuestos que habían hoy, de repente mañana dejan de haber. De repente la suficiencia probatoria que había hoy, mañana ya no hay. Y si eso ocurre, la medida tiene que variar. Y varía a favor del afectado con la medida o varía en su contra. Por ejemplo, hoy día no había presupuestos para una prisión preventiva y le dimos comparecencia con restricciones. Pero mañana ya hay presupuestos para prisión preventiva. Le variamos su comparecencia por una prisión preventiva. Y al revés. Hoy día hay presupuestos para prisión preventiva, pero mañana
llega un examen de ADN y debilita la suficiencia probatoria. Le variamos la prisión preventiva con una comparecencia. ¿Entiende? Porque toda medida es variable. Cambia. Es provisional. Y por último, Joel, gracias por hacerme acordar, por último, el principio de proporcionalidad. Porque toda medida es proporcional. ¿Cierto? Proporcional. Franklin me dice, si los presupuestos varían, pero el tipo penal no, usualmente se niega la variación. No, no tiene nada que ver el tipo penal, Franklin. El tipo penal puede seguir siendo el mismo, homicidio calificado. ¿Cierto? Lo que ha variado es la suficiencia probatoria. Y si varió la suficiencia probatoria, por más que el tipo penal no varíe, te tienen que variar la medida. ¿Se entiende? O sea, te pueden imputar el delito más grave, pero por ejemplo, para que te den prisión preventiva tienen que haber fundados y graves elementos de convicción, ¿o no? O sea, te pueden imputar el delito más grave y estar tú con comparecencia. ¿Qué es lo que manda para que vayas a prisión preventiva? Que exista suficiencia probatoria. Fundados y graves elementos de convicción. Percy Richard Rojas. Lo que tú dices puede que sea cierto y puede que no. Es un tema de opinión coyuntural. Y déjame decirte que la última vez que vi opiniones en foros académicos, hasta me abrieron proceso. Así que mejor no me meto a hacer ese tipo de abstracciones o análisis, ¿cierto? ¿Sí? Porque me encantaría hablar de algunos temas, pues, pero estamos en un evento netamente académico y aun cuando acá no estoy como fiscal, sino estoy como académico, como docente, debo cuidar de vertir opiniones sobre casos en giro, ¿cierto? Así que les ruego me disculpen por eso. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que me entiendan eso. Con eso terminamos los principios. Ven, entonces, ¿qué cosa ya hemos logrado hasta este momento de nuestra conversación? ¿Qué cosa ya hemos logrado? Hemos logrado, primero, dejar sentado que las medidas de coerción son limitaciones a derechos fundamentales. 2, que se dictan con 4 finalidades. 3, que se tienen que cumplir ciertos principios, ¿cierto? Y 4, lo que voy a explicar a continuación, que tienen que darse ciertos presupuestos. ¿Y qué presupuestos tienen que darse? Presupuesto número 1, siempre tiene que haber probabilidad, fumus comissi delicti, probabilidad de comisión de delito, fumus bonus juris, probabilidad de vinculación de la persona investigada con ese delito. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber ese presupuesto para cualquier medida de coerción? Para todas, no solamente para la prisión preventiva, para toda medida de coerción. ¿Por qué? Por lo que les dije al comienzo. Porque una medida de coerción es una afectación o limitación a un derecho fundamental. Entonces, si le vamos a limitar a una persona su derecho fundamental, mínimo tiene que haber en su contra más que una duda, ¿cierto? ¿O no? Yo pregunto, si te van a reventar la puerta de tu casa y se van a meter, si te van a pinchar tus comunicaciones, si te van a quitar tu celular para revisar todo lo que tienes, si te van a impedir salir del país, si te van a encerrar en una jaula mientras dure el proceso, si eso van a hacer, no puede haber simple duda, pues. Mínimamente, ¿qué tiene que haber? Probabilidad, ¿no? Fumus comissi delicti, fumus bonus juris, mínimamente. ¿De acuerdo? Mínimamente. Y segundo presupuesto, tiene que haber, para toda medida de coerción, 2 presupuestos son más. Primero, fumus comissi delicti, o sea, probabilidad. Fumus bonus juris. Y segundo, periculum in mora. Esto es, peligro en la demora. Son los 2 presupuestos para toda medida. ¿Sí? Y ahora sí, después de haber hecho eso, nos metemos a las clases de medidas de coerción. ¿Se entiende? A las clases de medidas de coerción. Hay 2 clases de medidas de coerción. Tenemos las medidas de coerción personal y las medidas de coerción real. Las medidas de coerción penal se van contra las personas, ¿cierto? ¿Y las medidas de coerción real contra quiénes se van? Contra los bienes. ¿Sí? Real, pues bienes. Personal, personas.
¿Cuáles son las medidas de coerción personal más conocidas? ¿Cuál es la prisión? La prisión preventiva, ¿cierto? La prisión preventiva creo que es la más fuerte de todas las medidas. Yo creo que de todas las medidas de coerción, la más fuerte, la más importante es la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque si bien toda medida de coerción te limita un derecho fundamental, la prisión preventiva es la que más te limita. ¿Por qué? ¿Qué te limita? Lo más importante que tienes, ¿cierto? Tu libertad. En un embargo, te despojan de tu bien. En un allanamiento, te afectan tu inviolabilidad de domicilio. Pero en la prisión preventiva te encierran en una jaula mientras dure el proceso, ¿cierto? ¿O no? Pero, doctor Almanza, cuando te dictan prisión preventiva se te sigue presumiendo inocente y se te manda al penal en condición de inocente. Ya, eso quiere decir que te mandan a un penal que es algo así como un hotel, donde te cambian sábanas todos los días, tienes comida, ¿así es? O cuando te mandan a un penal con prisión preventiva, te mandan a todos por igual. O pregunto, no sé, de pronto estoy equivocado, tal vez estoy hablando de más. Cuando te mandan en el Perú a prisión preventiva, en los penales peruanos, ¿hay penales diferenciados para procesados y para sentenciados? ¿Es así? ¿Y los procesados tienen un tratamiento distinto que los sentenciados? No. Entonces, si eso no es así, pues no tengamos hipocresía y no digamos que es un encierro distinto. Porque la prisión preventiva es un encierro. Punto. Doctor, ¿y por qué se hace? Por todo lo que les dije ya. Porque a veces toca hacerlo o no. ¿Se entiende? Y una medida muy difícil es una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque si no dictas una prisión preventiva, hay sentencia que no puedes leer jamás. Porque la paloma vuela, ¿cierto o no? Miren cuántos expresidentes tenemos fuera que nos están sacando la lengua desde algún país. Miren cuántos supremos tenemos fuera que nos sigan sacando la lengua desde algún país. ¿Cierto o no? Pregunto, ¿nos estarían sacando la lengua desde algún país si estarían con prisión preventiva? No, ¿verdad? ¿Ven? Entonces, en esos casos se debió dar y no se dio. Pero también a veces se da cuando no se debió dar, ¿o no? Pero dictar una prisión preventiva es una decisión muy difícil. ¿Por qué? Porque nadie tiene una bola de cristal para saber lo que va a pasar, pues. Porque a veces la das cuando no corresponde. Y a veces no la das cuando sí corresponde. ¿Por qué? Porque siempre partes de una presunción. Y una presunción es sobre algo futuro e incierto. ¿Sobre la base de qué? De aproximaciones. Sobre la base de aproximaciones. Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Que a veces la damos sobre la base de aproximaciones. Entonces, la reina de las medidas de coerción personal, ¿cuál es? La prisión preventiva. ¿Cierto? La prisión preventiva debería ser la excepción y no la regla. No la regla. Debería ser la excepción y no la regla. Es al revés. Debería ser la excepción y no la regla. ¿Cuál es la otra medida de coerción personal que también es bastante utilizada? La detención en flagrancia. ¿Cierto? La detención en flagrancia, ¿quién la realiza? La policía, ¿verdad? La policía. Pero también la detención en flagrancia la pueden hacer ciudadanos de a pie. ¿Eso cómo se llama? Arresto ciudadano. ¿Sí? Doctor Almanza, ¿y si no hay flagrancia, pero hay peligro de fuga, dictamos prisión preventiva? No, cholo, porque si no hay flagrancia y hay alto peligro de fuga, y tú dictas prisión preventiva, hasta que dictas la prisión preventiva, la paloma voló, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Detención preliminar. Detención preliminar. ¿Por qué? Porque no hay flagrancia y no tenemos tiempo de esperar el resultado de una prisión preventiva, porque ya la paloma vuela. Entonces, ¿qué hago? Detención preliminar. Es la otra medida personal, ¿verdad? Detención preliminar. ¿Cierto? Otra medida personal, que es accesoria, que siempre va con detenciones. ¿Cuál es? La incomunicación. Otra medida de coerción, el impedimento de salida del país. Otra medida de coerción, la detención domiciliaria. Otra medida de coerción, la comparecencia.
¿Estamos claros? Muy bien. Voy a compartir para todos ustedes algunas PPTs, ¿está bien? Tito Damián, la investigación tiene que estar formalizada para dictar todas las medidas de coerción. Las únicas que se pueden dictar sin que se haya formalizado son las medidas de investigación, o las limitativas o restrictivas con fines de investigación, como se llaman. Pero todas las demás se tienen que dictar después de la formalización. ¿De acuerdo? Tiene que haberse formalizado la investigación preparatoria. ¿Sí? Muy bien. Voy a compartir unas diapositivas. Tengo permiso, ¿verdad? Para compartir diapositivas, líder. ¿Me has hecho confusión? ¿O no? Sí, doctor. Muy bien. A ver. ¿Ven ahí? Sí, sí se puede ver. Ya. Estas son mis PPTs. A ver, vamos a ver. Uy, uy, uy. ¿Tengo hasta las 11 de la noche para ver todo esto o no? Sí, doctor, sí. Disponibilidad, El doctor. líder está recibiendo su masaje, tomando su café, en la comodidad de su ambiente. Doctor, El que puede, puede, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos. La Constitución, ¿qué me dice? Nos dice que todos los derechos fundamentales están garantizados, ¿cierto? Y deben garantizarse. Pero ningún derecho fundamental es absoluto. Estos articulitos me interesa que ustedes lo recuerden. Estos articulitos, el artículo sexto, por ejemplo, del título preliminar, es el artículo que en el título preliminar del Código Procesal Penal nos pone las bases de las medidas de coerción. Y a partir del artículo 253 en adelante, viene la parte general de las medidas de coerción que yo les decía, ¿cierto? ¿Y qué nos dicen? Estos articulitos dice, se dan mediante resolución motivada, se sustentan elementos de convicción, tiene que tener una finalidad, ¿cierto? Se respeta el principio de proporcionalidad. O sea, todo lo que les estoy diciendo tiene basamento en la Constitución, tiene basamento en el Código Procesal Penal, título preliminar, y en el Código Procesal Penal, en el desarrollo de las demás normas. ¿Cuáles son las medidas de coerción más conocidas? Las medidas de coerción más conocidas personales, ¿cierto? Son las detenciones policiales, los arrestos ciudadanos, la detención preliminar, la prisión preventiva, la comparecencia, la internación preventiva, el impedimento de salir del país. Esas son las medidas personales más conocidas, ¿cierto? Las medidas reales más conocidas, ¿cuáles son? El embargo, el desalojo preventivo, las pensiones anticipadas de alimentos. Por ejemplo, pensión anticipada de alimentos se le da a los agraviados, por ejemplo, de un accidente de tránsito. Imagínate el familiar que tienen ellos a los niños, los hijos de alguien que han atropellado y no puede trabajar. Se les asigna alimentos por parte del que atropelló. La incautación, por ejemplo, es una medida de coerción real. ¿Sí? La comparecencia es una medida que puede ser de dos clases, ¿cierto? Comparecencia simple y comparecencia con restricciones. La comparecencia simple es muy fácil de explicar. ¿Cuál es lo único que implica la comparecencia simple? Que cuando te citen concurras, pues eso se llama comparecer. Comparece, vienes, te presentas cuando te citen. Eso es lo único a lo que te obliga la orden de comparecencia simple. Mientras que la orden de comparecencia restrictiva, además de comparecer cuando te llaman, te da ciertas restricciones, ¿cierto? Ciertas restricciones. ¿Cuándo se da la comparecencia con restricciones? Cuando no cabe aplicar prisión preventiva, ¿cierto? No se alcanza, pero hay que dar algunas restricciones para evitar peligro de fuga. El juez puede dictar la comparecencia con restricciones en reemplazo de la medida de prisión preventiva pedida por el fiscal. El fiscal pide prisión preventiva y el juez puede dar una comparecencia con restricciones. La simple les dije, lo único que debes hacer es concurrir cuantas veces sea citado. Doctor, y si no concurro, conducción compulsiva. Esto es para supuestos menos graves. ¿Qué implica la comparecencia con restricciones? La comparecencia restrictiva implica más. ¿Qué cosa implica? Implica un hecho punible más peligro procesal. Para la comparecencia con restricciones tiene que haber peligro procesal. Y te pueden dar ciertas restricciones, como por ejemplo el tema de las famosas grilletes electrónicos, ¿de acuerdo?
vigilancia electrónica. Si no cumples las restricciones, si no haces caso a las restricciones, te zurras en las restricciones, te varían las restricciones por prisión preventiva. Te revocan la medida de comparación con restricciones, previo requerimiento, claro está, y te dan una medida de prisión preventiva. El artículo 288 te regula lo que son las restricciones. ¿Y cuáles restricciones te pueden dar? Someterte al cuidado de una persona o institución. No ausentarte de la localidad en la que radicas. Te pueden poner como restricción no concurrir a lugares de dudosa reputación. Te pueden poner como restricción no comunicarte con ciertas personas. O también te pueden poner como restricción que abones una caución económica. ¿Cierto? Esa caución económica con el 289 se tiene que fijar según el delito, según la condición económica, la personalidad de la persona, sus antecedentes, el modo de comisión, la gravedad de lo que ha hecho y las posibilidades de fuga. Esas cauciones económicas se tienen que fijar con esos criterios. La ley 29.499 también te ordena, o te permite, perdón, la posibilidad de ordenar una vigilancia electrónica, ¿de acuerdo? Para monitorear el tránsito de los procesados como de condenados dentro de un radio de acción y desplazamiento. Va a haber un punto de referencia que va a ser el domicilio o el lugar que señala el imputado o condenado. Con ese punto de referencia, ¿cierto? Con ese punto de referencia. Lamentablemente, esta vigilancia electrónica prevista en la ley 29.499, ¿cierto? No se aplica mucho por lo cara que resulta, porque estos sistemas son bien onerosos. Normalmente se aplican por conversión, se aplican, pero el imputado tiene que aceptarlo. Son delitos no muy graves, una pena no mayor a 8 años. Hay una información que tiene que haber psicológica, ¿cierto? No tienes que tener antecedentes, ¿cierto? Pero ¿cuál es el gran problema, como les digo, de esa medida? Que no tenemos las posibilidades de contar con recursos suficientes como para aplicarlos. ¿De acuerdo? Hay algunas medidas que, por ejemplo, se dan a personas mayores de 65 años que tengan enfermedades graves, discapacidades físicas, gestantes, que son las detenciones domiciliarias. A estas personas, en vez de mandarles con una prisión preventiva, se les pueden dar detenciones domiciliarias. ¿De acuerdo? Este decreto legislativo, el 1322, ha permitido también incluir a las mujeres con hijos menores de 3 años, ¿cierto? En las vigilancias electrónicas, ¿de acuerdo? Sin embargo, como les digo, todas estas iniciativas son muy buenas, son muy interesantes, pero ¿cuál es el gran problema que tienen? El gran problema que tienen es su elevado costo, ¿de acuerdo? No caben en reincidentes, no caben en habituales, no caben en algunas personas que han tenido revocatorias previas, no caben en supuestos de delitos con penas mayores a 8 años, ¿cierto? Se hacen solicitudes escritas, hay un informe favorable del INPE, se hace una audiencia, en la audiencia el procesado acepta esa medida, se dispone la conversión y se fijan reglas de conducta. Luego se instala el dispositivo a la persona y a partir de allí se aplica esa vigilancia electrónica. Hay un acuerdo plenario incluso que regula esto, que es el acuerdo plenario 2 del 2019. El acuerdo plenario 2 del 2019 regula esta posibilidad de aplicarse, ¿cierto? Dice que si no cumples con todo lo que te han dicho, te amonestan y finalmente te dan señales de alerta y te varían y te revocan y te ponen en prisión preventiva. Si cometes nuevo delito doloso, si te mereces una nueva prisión preventiva por algo que has hecho, si dañas el dispositivo, si infringes reglas de conducta, si limpia alerta, te pueden revocar esta medida de vigilancia electrónica y te pueden poner prisión preventiva. Otra medida personal a la que quiero hacerme mención muy rápida es al impedimento de salida del país, ¿cierto? Para impedir a una persona salir del país se tiene que atender varias cosas. Por ejemplo, una de ellas es que tiene que ver pues que tenga posibilidades económicas, porque no cualquiera se va a ir del país, ¿cierto?
¿No les parece que para salir del país tienes que tener con qué mantenerte fuera? ¿Cómo salir y cómo sobrevivir, cierto o no? Alguien que no tiene ni para vivir en el Perú, ¿te creen que va a vivir fuera? Entonces, este es un tema que tiene que verse de acuerdo a capacidad, de acuerdo a los supuestos concretos de cada caso, ¿cierto? Pero tiene que ser siempre un delito con pena mayor a 3 años, ¿cierto? Y se tiene que proponer el plazo de impedimento de salir del país. No se olviden que en el nuevo código, el impedimento de salir del país también se le puede aplicar a los testigos. Claro, a los testigos es por un plazo no mayor de un mes. En el caso de testigos, el plazo es mucho más corto, mucho más concreto, no mayor de un mes. Ya hemos hablado de esto, de los fundamentos de las medidas de coerción, ¿cierto? Y cuando hemos hablado de los fundamentos de la medida de coerción, hemos hablado, por ejemplo, en el tema de la prisión preventiva, del artículo 268, ¿cierto? Y hemos dicho que todos los presupuestos de las medidas de coerción, todos son, de todas las medidas de coerción, les he dicho ya, fumus y periculum in mora, ¿cierto? De toda medida de coerción. Y en todo se tiene que hacer un test de proporcionalidad. ¿De acuerdo? Toda medida de coerción tiene que hacerse eso. ¿De acuerdo? Entonces, estas medidas de coerción, y hemos hablado de esto, yo no me quiero detener en esto porque todo esto ya los he hablado, ¿de acuerdo? Todo esto ya lo he dicho, que toda medida afecta a derechos fundamentales, que es proporcional, que es necesaria, ¿cierto? Que puede variar, que la ordena el juez, que están sujetas siempre a los fines del proceso, que están debidamente motivadas, que son accesorias, todo esto ya lo he explicado yo. ¿De acuerdo? Solo lo puede dar el juez, son variables, ¿cierto? Son accesorias, son instrumentales. ¿Por qué? Porque no buscan un fin en sí misma, sino están al servicio de alguna finalidad. Todo esto lo he hablado. Son medidas que siempre van a ser variables, siempre van a ser temporales, siempre van a ser urgentes. Todo esto ya lo he conversado. Y hemos hablado también de los principios, ¿cierto? De todos los principios. Lamentablemente, por razones de tiempo he corrido y he explicado todo esto de una manera muy rápida y sin PPTs, ¿cierto? Lo he tratado de explicar, ¿cierto? Y les he dicho que hay medidas cautelares que garantizan que el resultado de la sentencia se cumpla, que hay medidas preventivas para hacer una investigación exitosa. Les he dicho que esos son los dos presupuestos de las medidas de coerción, el fumus, bonus jury, el fumus comissi delicti, ¿cierto? Que implica un estándar de probabilidad fuerte o grave, ¿cierto? Y el periculum in mora, el peligro en la demora, la necesidad de controlar riesgos o peligros concretos, ¿cierto? Esto hemos dicho también como presupuesto. Ya lo he explicado esto sin necesidad de PPTs, para no demorarme demasiado. ¿De acuerdo? Este famus juris se ha tratado de establecer en el acuerdo plenario 1 del 2017, sentencia plenaria casatoria 1 del 2017, donde se han puesto estos tipos de sospecha, ¿no? Sospecha inicial, reveladora, suficiente, grave, ¿cierto? Claro, nunca nos explicó la Suprema cómo se mide eso, pero bueno, ahí está, ¿sí? Les dije que el fumus, bonus juris, fumus comissi delicti, tiene que ver con la posible probabilidad que asista al solicitante el derecho reclamado. Eso se mide con indicios idóneos de criminalidad, ¿de acuerdo? Con indicios idóneos de criminalidad. Y el tema del periculum in mora o peligro en la demora es un riesgo manifiesto de que quede como ilusoria la ejecución del paro si es que no se da la medida. Lamentablemente, el tiempo que pasa va a generar verdad que huye en materia de investigaciones, y se va a generar eventualmente algo que es bastante triste, que es que a veces la sentencia no se puede ejecutar, ¿cierto? Que la sentencia no se puede ejecutar. Este tema del peligrosismo procesal se tiene que atender caso por caso. Hemos hablado también de la proporcionalidad, haciendo todo un test. Es más, la casación de Moquegua nos dice que todos los casos, por ejemplo, es obligatorio que en prisión preventiva se discuta la proporcionalidad y se discuta la duración de la medida, además de los tres presupuestos, que son fundados y graves elementos de convicción, pena probable, y el tema que todos ustedes conocen, que tiene que ver con el peligrosismo procesal. Se tiene que discutir siempre este test de proporcionalidad. Como les había dicho, el tema de la necesidad, ¿cierto? La finalidad, el tema de la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad en estricto.
¿Qué fin busco con la medida? Siempre el fin manda para hacer el análisis de proporcionalidad. Eso les dije al comienzo. Con eso empecé. Les dije, siempre tengo que ver el fin, porque solo con el fin puedo analizar la proporcionalidad. Sin el fin, jamás puedo analizar la proporcionalidad. Primero veo la finalidad. Segundo veo si es idónea la medida para ese fin. Y tercero veo si además de idónea la medida para ese fin es necesaria. Esto no es otra forma menos gravosa de lograr lo mismo. ¿Qué quiere decir necesaria? La medida es indispensable para el fin. No existe una medida menos gravosa. Solo se impone cuando ningún otro mecanismo funciona. Eso quiere decir la medida es necesaria. Esto lo expliqué al comienzo, lo estoy refrescando solamente con las presentaciones. Todo esto lo expliqué. Tiene que haber una relación inversamente proporcional entre la ventaja que se obtiene y la restricción del derecho fundamental. No puede ser esto desmedido. ¿Cierto? Toda medida, como les he dicho, tiene ciertas finalidades. La suspensión preventiva de derechos es otro ejemplo de medidas personales. Les he dicho, por ejemplo, la suspensión preventiva de derechos es una medida que busca una finalidad de evitación de reiteración delictiva. Cuando te suspendo preventivamente derechos, lo hago para evitar que sigas cometiendo delitos. ¿Sí? Por ejemplo, en temas de corrupción, para evitar que sigas robando. En temas de violencia familiar, para evitar que sigas maltratando a tus familiares. Pero tiene que haber igual suficiente elemento de convicción, peligro de obstaculización, investigación preparatoria, y la pide únicamente el fiscal. ¿De acuerdo? Tiene que haber peligro y tiene que haber una duración que no puede ser más de la mitad del tiempo previsto para la pena de inhabilitación. Hay muchos ejemplos que puedo poner de estas medidas, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de los árbitros, algunos magistrados le suspendieron en el ejercicio de su cargo, algunos directores municipales o funcionarios también, ¿cierto? Hay muchos ejemplos en casuística que no tengo tiempo para explicar. Pero, por ejemplo, puedo hablar, sí, un ratito de la internación preventiva. La internación preventiva tiene que ver con el tema de las medidas de seguridad. Cuando se va a poner una medida de seguridad, esto es cuando hay un inimputable, que está en los supuestos del artículo 20, inciso 2, ¿cierto? Se puede dictar esas medidas de internación preventiva para evitar el peligro que genera que un inimputable pueda realizar actos de afectación, estando a que este inimputable es peligroso, ¿no? A veces, previo estudio se puede dictar como medida el tema de la internación preventiva según el 293, cuando estamos hablando de un inimputable. Sin embargo, también puede haber este tema en el Código del Niño y Adolescente, cuando es un menor infractor, ¿cierto? Sin embargo, acá tenemos que analizarlo a través de los fueros competentes. Entonces, estas internaciones preventivas se dan en niños y se dan en adultos con insuficiencias mentales. Pero en ambos casos, ¿en qué estamos? En ambos casos estamos en inimputables. En un lado, porque son menores, y en otro lado, porque tienen un problema mental. ¿De acuerdo? El internamiento y la prisión preventiva. Muy bien, con eso cierro el tema de las medidas personales y ahora sí quiero entrar rapidito, ojalá que el tiempo me lo permita, al tema de las medidas reales. ¿Ven? Cuando he usado diapositivas para explicar algo de medidas personales, se me han ido todos y me quedan 8 personas. Por lo menos 8 tienen sus cámaras encendidas. ¿Cierto? Ah, no, sí son más, hay 10 creo, 12, 14, 16. Ahí en el chat alguien me dice, doctor, yo siempre lo sigo, solo con usted puedo conciliar el sueño. Gracias, doctor. Sí, realmente es el doctor, para algo sirvo, por lo menos para hacer dormir a la gente. Gracias, doctor, por su comentario. Muy bien, vamos avanzando. Vamos ahora con las medidas reales, ¿cierto? Vamos con las medidas reales. Listo. Vamos. El doctor dice que no prende su cámara porque le dijeron que soy feo. No haga caso, doctor. No haga caso. Nadie es feo. No hay hombre feo, doctor. Nunca se olvide de eso. No hay hombre feo. Lo que falta es plata, me dijo una amiga. Ok, vamos a continuar.
Muy bien. Vamos a poner ahora las medidas de coerción real. ¿Las pueden ver? ¿Sí? Ahí estamos. Medidas de coerción real. Esto lo vamos a ver lo más rápido que pueda. ¿Sí? Estas medidas de coerción real, las medidas de coerción real, ya les he dicho, son medidas que van a afectar siempre a bienes. Una medida de coerción real, normalmente, las más conocidas, es el embargo, la orden de inhibición, el desalojo preventivo, la incautación, etc. Normalmente, en estas medidas de coerción real, no se dan audiencias, no se hacen con audiencias. Esto no quiere decir que vas a restringir el derecho de defensa, pero si en una medida de coerción real, en un embargo, por ejemplo, ¿cierto? Tú vas a hacer una audiencia, cuando ordenen el embargo y vayas a embargar, pues no vas a encontrar ni el perro, ¿cierto? No crean, si es con audiencia, este tipo de medidas reales sería imposible ejecutarse, ¿verdad? Por eso es que normalmente estas medidas reales se hacen sin audiencia. Sin embargo, el control va a ser posterior. Si se hacen con audiencia, o sea, con control judicial ex ante, lamentablemente la finalidad se perdería. Por eso normalmente estas medidas se hacen sin audiencia. Sin embargo, el control es posterior porque procede el recurso de apelación y en el recurso de apelación sí hay audiencia. Cuando hay medidas de coerción real, en el recurso de apelación sí hay audiencia. Una medida de coerción real muy importante es el embargo, ¿cierto? De todas las medidas de coerción real, creo que la más usada, sobre todo para pagar reparación civil, es el tema del embargo. Embargo previsto en el artículo 303 del Código Penal. ¿Qué es el embargo? El embargo es una medida de coerción real, ¿cierto? Que afecta bienes de un presunto deudor. ¿Qué limita el embargo? Las facultades de disposición y goce. ¿Hasta cuándo dura? Hasta que se obtenga sentencia. Recae sobre bienes. Dura mientras dure el proceso. ¿Para qué? Para garantizar el pago de una pretensión resarcitoria. ¿De acuerdo? Es importante entender todo eso en un embargo. Acá hay algunos ejemplos, ¿cierto? Pero creo que es importante aterrizar que el embargo siempre se hace respecto de un bien perteneciente a una persona para satisfacer algún pago de una deuda a partir de la responsabilidad derivada de un delito. Eso es importante. Igual en un embargo hay juicio, probabilidad o razonabilidad, igual hay riesgo de insolvencia futura que se tiene que dejar sentado. ¿Quién es el legitimado? El legitimado es el actor civil. ¿De acuerdo? El legitimado es el actor civil. Pero por favor, hay un error muy grave que se comete en embargos que lo voy a remarcar hoy día. Grave, craso. A veces se pretende embargar bienes ilícitos. A veces se pretende embargar aquello que ha sido instrumento del delito, aquello que ha sido efecto o ganancia del delito. Aquello que ha sido bien ilícito no se puede embargar. El bien ilícito se incauta y se comisa, pasa al Estado. El embargo es sobre bienes lícitos, porque con lo que se va a embargar se paga una deuda, y una deuda no se puede pagar con dinero sucio, con bienes ilícitos. Lo que es ilícito se incauta y pasa al Estado. Con eso no se paga reparación civil. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. La orden de inhibición, por ejemplo, es otra medida real que está prevista en el artículo 310 del Código. La orden de inhibición está prevista en el artículo 310 del Código. ¿Y qué nos dice la orden de inhibición? Nos dice que impide la realización de actos de disposición. Cuando hay una orden de inhibición prevista en el artículo 310, se prohíbe la realización de actos de disposición. ¿De acuerdo? Normalmente esta orden de inhibición es una medida que sustituye el embargo. Es una medida menos gravosa. ¿Por qué? Porque te afecta menos, porque no hay desplazamiento, porque no hay anotación de embargo. Simplemente lo único que te dicen es no puedes grabar ni vender el bien que está con orden de inhibición. ¿Cómo se ejecuta la orden de inhibición? Mediante una inscripción en registros públicos. Una orden que dice que no se puede grabar
o afectar el bien. Claro, esto cabe en bienes registrables, ¿no? En bienes registrables. Ahí es donde va a caber. Esta orden de inhibición te impide disponer o grabar los bienes y esta orden se inscribe en registros públicos. Es una medida precautoria, ¿no? El bien no va a poder ser enajenado, no se va a poder enajenar. ¿Cuál es el efecto de estas órdenes de inhibición? Impedir cualquier actividad que disminuya el patrimonio. Impedir cualquier actividad que pueda afectar la pretensión resarcitoria. ¿Sí? El embargo normalmente es reemplazado por la orden de inhibición, ¿cierto? Cuando los bienes conocidos no cubren el importe total del daño reclamado. Estas son algunas ejecutorias que igual el Twitter va a tener el material para que les pueda compartir las ejecutorias sobre este tema, ¿cierto? La conclusión de las órdenes de inhibición es que restringe la posibilidad de disponer o grabar los bienes, ¿cierto? Siempre con suficientes elementos de convicción, siempre ante riesgos fundados de insolvencia, y se puede dictar desde la etapa preliminar. Lo puede pedir el fiscal o el actor civil, dependiendo de si hay actor civil constituido y el fiscal va quedando fuera según el artículo 11. El artículo 11 dice, constituido el actor civil, el fiscal pierde legitimidad para el objeto civil del proceso. Por lo tanto, si hay actor civil, el fiscal salió. ¿Sí? Algunas diferencias entre inhibición y embargo, ¿cierto? El embargo es una medida personalísima, tiene como presupuesto el fumus comici, el periculum in mora, ¿cierto? Mientras que la inhibición es una medida complementaria al embargo, ¿cierto? Está dirigida hacia la persona, la inhibición. El embargo está dirigida hacia los bienes, ¿sí? Es importante también recordar que, por ejemplo, una orden de inhibición puede ser dictada hasta en diligencias preliminares. El estándar probatorio es menor que el de los embargos y no tiene un plazo, porque, como les digo, es menos lesiva, es menos gravosa. Pero no se olviden, ambas, el embargo y la inhibición, únicamente proceden sobre bienes lícitos. La incautación es una medida que va siempre a dictarse de manera provisional, pero va a recaer con bienes de vinculación delictiva. Cuando el bien tiene vinculación delictiva, es un efecto, es una ganancia del delito, tiene que hacerse una medida de incautación. Porque la incautación garantiza un comiso. Lo que viene después de una incautación es un comiso, y lo que viene después de un embargo es un remate. ¿Cierto? ¿Cuándo procede la incautación? Con bienes vinculados con el delito, ¿cierto? ¿Para qué? Para que sean futuramente comisados. ¿Qué es el comiso? Pasan a poder, a titularidad del Estado. ¿Sí? Hay un acuerdo plenario interesante, que es el 5 del 2010, que nos dice que es una medida instrumental en algunos casos, que es una medida cautelar en otros casos, ¿cierto? Y el objeto puede ser asegurar bienes del delito con efectos de comiso posterior, ¿cierto? Y evitar también en algunos casos que se siga cometiendo delitos cuando se está haciendo incautación de instrumentos para cometer delitos. Por ejemplo, si se incautan, yo que publico bastante, no bastante, pero sí he sacado varios libros, es muy interesante, pero los libros que a veces salen mejores que los originales son los copias, ¿no? Entonces, estas máquinas con las que se hacen esos libros piratas, estas copias, por ejemplo, yo en mi libro normalmente lo tengo en edición pirata porque es de tapa dura, mejor papel, mejor impresión. Lamentablemente en el Perú hemos llegado a esos colmos, ¿verdad? A veces la edición pirata sale más bonita que la original, increíble realmente. Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué se hace? Se incauta esas máquinas para piratear libros para evitar que se siga cometiendo el delito, ¿sí? Eventualmente se puede devolver el bien cuando hay un reexamen, si es que no se tiene claro que el bien es ilícito, ¿cierto? Esto se va a discutir mucho cuando los bienes corresponden a otras personas, ¿cierto? El artículo 102 del Código Penal dice que los bienes de terceros solo se comitan cuando el tercero sabía o tenía conocimiento de que su bien lo estaban usando para delito. De lo contrario, se le tiene que devolver. ¿De acuerdo? Y esto se trabaja vía oposición o vía reexamen de la medida, ¿sí?
vía oposición o reexamen de la medida. Toda medida, ya les he dicho, incluso estas pueden ser variadas, sustituidas, cesadas. ¿De acuerdo? Todas medidas se varían o se cesan. ¿Cuándo cesa la medida? Si te absuelven, la medida cesa, pues, porque si te absuelven quiere decir que el bien no estuvo vinculado con el delito. Eventualmente podría haber un proceso de extinción de dominio posterior. ¿De acuerdo? O cuando no se ordena el tema del comiso porque no se ha vinculado el bien con el delito, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa el cese? Que se va a devolver los bienes a su titular, a menos que sean bienes absolutamente delictivos. Si son los bienes absolutamente delictivos, jamás se van a devolver. Droga nunca se va a devolver. Armas de guerra nunca se van a devolver, porque esos bienes son intrínsecamente delictivos. ¿De acuerdo? El tema se complica mucho cuando estamos hablando en supuestos de criminalidad organizada. El tema se complica mucho cuando estamos hablando en algunos aspectos que tienen que ver con este tipo de delitos y las incautaciones en criminalidad de ese nivel, porque a veces es difícil establecer si estos bienes tienen vinculación con la organización criminal o no. Entonces, a partir de ahí, se tiene que trabajar si es que corresponde o no devolverle a un tercero cuando ese tercero pide el reexamen, ¿cierto? Cuando ese tercero pide el reexamen. No se preocupen que ya estamos llegando al final. Por favor, yo sé que estos temas son duros, son densos, ¿cierto? Pero creo que estamos tratando de dar algunos alcances para que con ellos ustedes puedan encuadrarse y entender un poco estas figuras, ¿no? La incautación está regulada en el 316 y tiene que ver con la retención y la toma de posesión de un bien de manera coercitiva. Se trabaja la incautación sobre bienes que sirvieron para perpetrar el delito, estos instrumentos del delito, sobre productos del mismo, esto es efecto y ganancias del delito. Es una medida instrumental. Es una medida que busca concurar el peligro procesal para que se evite que el bien se disponga, que el bien se elimine, que el bien desaparezca y no se pueda comisar. La idea es comisar. ¿Por qué? Porque una estrategia de investigación criminal, una estrategia de política criminal contra estos delitos organizados, contra estos delitos, es quitarles el poder económico. Y cuando tú les quitas a estos criminales el poder económico a partir de la incautación y el comiso de sus bienes, efectos, ganancias, instrumentos del delito, les quitas el poder. Y son mucho más vulnerables y derrotables. Así que esta medida es muy estratégica en política criminal. Finalmente, vamos entrando al tema de las medidas preventivas contra las personas jurídicas previstas en el artículo 313. El artículo 313 nos habla de algunas medidas contra personas jurídicas, ¿cierto? Y acá tenemos un complemento, que esta es la famosa ley 30.424. Para algunos delitos nos habla de la responsabilidad administrativa autónoma de las personas jurídicas, ¿cierto? Y allí nos dicen medidas tuitivo-coercitivas, como las clausuras o suspensiones, ¿cierto? Para evitar que continúe la actividad criminal. Y además otras para asegurar la sentencia en la parte resarcitoria. Se puede ordenar hasta un administrador judicial en estas empresas. Igual tiene que haber suficientes elementos de convicción, como en toda medida de coerción. Y lo puede solicitar la parte legitimada. ¿Sí? Muy bien. Hemos hecho, con el perdón de todos ustedes, una rápida panorámica, ¿cierto? De todo lo que es la coerción procesal, tanto coerción procesal personal como coerción procesal real. ¿Cierto? Es indispensable este tema de las medidas de coerción. ¿Por qué? Porque no se puede en un proceso penal de hoy día trabajar sin medidas de coerción. Yo les voy a ser muy sincero. Siempre para investigar, siempre para asegurar prueba, siempre para asegurar que la sentencia se cumpla o para evitar reiteración delictiva, tenemos que limitar derechos fundamentales. Toca hacerlo. Es una necesidad. Hacer medidas de coerción siempre va a ser un mal necesario. Pero ¿saben qué? Ese mal necesario, eso se va a tener que lograr. Y eso se va a tener que hacer siempre, mis queridos participantes, respetando la ley, respetando el control judicial, respetando la proporcionalidad, respetando
esos principios básicos, la debida motivación. ¿Por qué? Porque así como las medidas de coerción nos pueden traer muy buenos beneficios, las medidas de coerción también nos pueden generar grandes problemas, grandes afectaciones, irreversibles incluso si se aplican mal o no. Imagínate que te manden a una prisión preventiva sin que corresponda. Imagínate que te apliquen cualquier medida de coerción sin que corresponda. El grave daño que te pueden generar. ¿Cierto? Entonces es un tema muy delicado. Es un tema muy sensible. Claro que si me dicen algún día debatir en audiencia conmigo, siempre es un honor. Siempre es un honor y para mí discutir en audiencias es bien importante. ¿Por qué? Porque no es un tema personal, jamás una audiencia. Siempre se debaten ideas. Y el derecho de un tiempo a esta parte, ¿qué cosa es? El derecho es argumentación, ¿cierto? ¿O no? El derecho hoy día es argumentación. O sea, el que me diga yo tengo la razón debe ir a salud mental, ¿verdad? ¿Ok? Hoy día tú me das tus argumentos. Yo te doy los míos. Y ese es el debate. Derecho a argumentación. ¿Y qué hace el juez que resuelve? Seguramente también argumentará o no. Y si no me gusta la argumentación del juez, impugnaré, pues, ¿cierto? Ese es el derecho hoy día. Argumentación. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo en esta sesión? Dando herramientas de argumentación. Dando herramientas con las que ustedes van a poder desempeñarse en el día a día. Y cuando se puedan desempeñar en el día a día, puedan alegar de manera sólida, con fundamentos. Es lo importante. ¿Sí? Doctores, a estas horas de la noche, yo ya empiezo a desvariar si sigo hablando. ¿Cierto? Porque ya mi cerebro deja de funcionar, así que por un tema de salud mental de ustedes, ¿cierto? Creo que ya estuvo bueno. Muchas gracias por haberse quedado hasta tan tarde, ¿cierto? Les agradezco infinitamente. Gracias, Reader, ¿sí? Y bueno, como siempre digo, si Dios lo permite, Dios mediante, hasta cualquier otra oportunidad. Gracias, Reader. Muchísimas gracias, doctor.